El siguiente speaker es el doctor Andrés Jiménez, es director del programa de discapacidades del neurodesarrollo en el Hospital de Niños de Joe DiMaggio, es neuropediatra especializado en discapacidades y profesor adjunto en la Universidad de Florida. Gracias. Una vez más, muchas gracias por la invitación a ustedes. Si Dios quiere, un poquito una extensión de lo que habíamos hablado ayer desde el punto de vista más clínico, pero tratando de enfocar un poquito más sobre lo que estamos haciendo en investigación a partir, sobre todo, de esos desórdenes gastrointestinales y su influencia en, digamos, el comportamiento, los cambios neurológicos que vemos en algunos de los pacientes. Sigo sin conflictos de interés de ayer a hoy, seguimos en las mismas. Ayer, digamos, como para hacer un poco un recap de lo que habíamos visto, yo les comentaba un poco desde el punto de vista clínico esos componentes de un desarrollo atípico que lleva a una serie de comportamientos atípicos o cambios comportamentales en los niños que tienen que ver con los aspectos sociales, emocionales, temperamentales y conductuales que vemos. Pero lo que a mí me llama la atención un poco en el contexto sobre todo de la alimentación y los trastornos gastrointestinales es que muchas veces no hay tal cosa como un neurotípico, ¿cierto? Los niños, digamos, neurotípicos, por ponerlos en algún término, así como los niños que tengan algún desarrollo atípico, alguna condición neurogenética, igual tienen grandísima proporción de cambios, por ejemplo, como trastornos de la ingesta, trastornos donde rehúsan alimentarse en cierta manera, tienen algunos comportamientos un poco casi que obsesivo-compulsivos, que no se puede tocar algo en el plato con otra cosa. Tenemos muchas dificultades sobre lo que llaman el toilet training o el dejar el pañal y esas habilidades para el niño entender la coordinación, manejar la ansiedad que rodea mucho de eso. Entonces, mucho de esto se sale un poquito del script de lo que estábamos mencionando con respecto al desarrollo atípico. Entra más dentro de un mundo de, bueno, ¿y cómo es individualmente la situación ya con base no tanto en las trayectorias de desarrollo, sino con base en las trayectorias de, digamos, cambios fisiopatológicos en las condiciones neurogenéticas? Porque es importante que no son, digamos, condiciones o comportamientos o hallazgos en aislamiento, sino que pueden tener una integración con respecto a todo un sistema neurológico que se extiende mucho más allá de lo que hablamos mucho, que es, digamos, el impacto cerebral, ¿cierto? En desarrollo, conducta, cantidad de convulsiones, distonías o ciertos cambios que están claramente basados en las, digamos, neuronas a nivel cerebral, pero que tienen mucho más amplia extensión que está un poco subexplorada en sistema nervioso autonómico, en sistema nervioso entérico, por ejemplo. El problema es que no son rasgos que son fáciles de estudiar, porque mucho de lo que han comentado con respecto a los estudios clínicos y en estudios clínicos en muchas condiciones neurogenéticas, sobre todo los trastornos epilépticos, pues tenemos un biomarcador o digamos un resultado que es muy cuantificable, por ejemplo la frecuencia de convulsiones, pero la frecuencia a veces de, por ejemplo, dolor abdominal o cambios en el intestino, en la motilidad intestinal es un poco más difícil de cuantificar, aun cuando siguen teniendo un impacto en calidad de vida muy importante. Entonces, muchas veces es difícil distinguir de dónde proviene todo ese impacto y ahí es donde la exploración de la fisiopatología y las consecuencias intrínsecas a cada condición neurogenética es que se vuelve importante, ¿cierto? Porque sabemos que hay muchas condiciones neurogenéticas que tienen un gran número de síntomas gastrointestinales, es decir, estas son, digamos, en un resumen muy estrecho de algunas de las condiciones que conocemos y de nombres y condiciones que ustedes habrán escuchado que, si ustedes se dan cuenta, sobre todo, por lo menos en el punto de interés mío, tienen que ver en muchos de estos casos con trastornos en las conexiones sinápticas y un poquito más de complejidad que, por ejemplo, lo que vemos a veces en las canalopatías y otras condiciones que son mucho más volcadas a la epilepsia, pero es posible que haya una combinación de factores en algunos de ellos. En lo que compete al síndrome de Angelman en puntual, pues sabemos, yo les mencionaba ayer, que por lo menos, digamos que la tasa de trastornos o de síntomas gastrointestinales excede el 80%, es decir, es de muy alta prevalencia, inclusive dependiendo de la edad puede ser de más alta prevalencia que algunos otros síntomas que son de mucho impacto, de mucho estudio, de mucha consideración científica. Entonces siempre me gusta plantear el modelo sobre el cual uno dice, bueno, ¿de dónde parte esto? Esto digamos que es un esquemático sobre algo que se llama el Development of Brain Dysfunction, disfunción en el desarrollo, digamos, cerebral, que es una, digamos,
a partir de un paper de proposición que hicieron en el Instituto de Geisinger en Pensilvania. Pero fundamentalmente en este caso es entender que tenemos un genotipo y pues con sus variaciones, ¿cierto? Con sus diferentes modelos de lesión, variantes patogénicas, imprinting y eso, y que ese origen tiene una patogénesis que está subestudiada, en alguna medida la entendemos sobre todo en modelos ya sea de, pues no en el caso de V3A, pero en otras condiciones neurogenéticas entendemos en modelos, por ejemplo, de células en laboratorio o diferentes modelos animales, que es un poco lo que les iba a comentar, y que esos cambios en la patogénesis que tienen que ver con esa función neuronal y sináptica no son exclusivas al sistema nervioso central y periférico, sino también al sistema nervioso autonómico y entérico, aún más subexplorado. Y eso lleva a muchos de esos síntomas, y esa correlación entre muchos de esos síntomas es la que no logramos entender en profundidad. Y es lo que estamos tratando de explorar, pero hay un elemento, digamos, un wildcard, o un elemento un poquito que confunde la situación, y es el entorno, porque algo que es muy difícil de explorar de los trastornos gastrointestinales es que hay mucha variabilidad dietaria, ya sea cultural, familiar, social. Hay mucha variabilidad en las prácticas, por ejemplo, de dejar el pañal, en las prácticas del toileting y de muchas otras funciones que tienen algún tipo de efecto de confundir lo que podemos estudiar. Entonces es verdaderamente un lío entender ¿dónde están los cambios? ¿Cuáles son los cambios que podemos estudiar? Si ustedes ven un poco en esa esquemática a la izquierda, los cambios no son solo, digamos, de motilidad del sistema nervioso entérico, sino también cómo eso puede influenciar secreción, absorción, cómo puede impactar la absorción de ciertos componentes que puedan llevar a cambios adicionales en el cerebro. Y en el esquema a mano derecha, digamos, es muy complejo y no vale la pena tratar de leerlo, pero es ese entendimiento de que la microbiota es otro wildcard, otro componente que no entendemos suficientemente bien sobre cómo influencia en este contexto en el autismo, pero en las condiciones en general neurogenéticas. Lo que sí sabemos más en puntual es que hay condiciones, en este caso sobre todo un estrecho de trastornos del espectro autista que están molecularmente definidos, es decir, tienen un genotipo y algún conocimiento sobre su fenotipo con impacto gastrointestinal. Y en esos conocemos, y en lo que ha sido un poco el enfoque de lo que hemos trabajado nosotros, es que no solo hay síntomas, sino en algunos casos hay motilidad reducida, y en algunos casos de motilidad reducida tenemos algunos modelos animales. En el caso de lo que hemos trabajado nosotros en modelos en zebrafish, que es un modelo un poco diferente a los roedores, un poco diferente a otros modelos animales, pero con el mismo principio de entender cuál es el patrón en ese funcionamiento. Y eso tiene alguna correlación válida, esos modelos de motilidad intestinal tienen alguna correlación válida inclusive sobre, digamos, el contenido microbiótico del intestino. Entonces nosotros lo que hemos hecho, pues por supuesto con el liderazgo de la doctora Julia Dahlman en la Universidad de Miami, que tiene su laboratorio de zebrafish, y con todo su equipo, aparte de unos colaboradores en la Universidad de Ohio y en la Duke, es mirar dos modelos puntualmente animales en cuanto a la motilidad intestinal. Este es, digamos, una esquemática sobre el tránsito intestinal, es decir, sobre la peristalsis en este caso, que ustedes pueden ver que el zebrafish no afectado en el recuadro superior tiene una cierta motilidad peristáltica evidente, ¿cierto? Tiene una fase que va haciendo un tránsito desde una proporción cefálica a caudal, ¿cierto? Está avanzando esa peristalsis. Y ustedes ven aquí los dos modelos de esos zebrafish que están afectados, tanto por SYNGAP como por Shank, donde ustedes ven que en SYNGAP hay una peristalsis totalmente, digamos, irregular y disregulada, mientras que en Shank, aunque ustedes no lo puedan apreciar fácilmente, también está en movimiento, supuestamente, sencillamente no se aprecia. Entonces tenemos la premisa, digamos, fisiopatológica y esa confirmación visual en un modelo animal. Lo mismo aquí, un poco una gráfica más sobre la motilidad como tal, para ustedes ver cómo en el animal no afectado, ustedes ven la motilidad de esas pellets avanzando a lo largo del intestino, mientras que en Shank se ven prácticamente paralizadas. Entonces sabemos que hay algún impacto que tiene que ver con ese efecto sobre ciertas genes y moléculas que tienen un impacto sináptico.
Pero entonces, ¿cómo lo llevamos a los humanos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué impacto tiene como tal en nuestros niños afectados? Entonces, lo que hemos hecho es nuestro equipo clínico, que tiene una variedad de input, desde gastroenterólogos, algunos especialistas más en estudio neuropsicológico de pacientes con autismo y otras personas en desarrollo de aplicaciones y ese tipo de cosas. Hemos buscado hacer dos modelos, uno digamos, seguimiento objetivo del tránsito intestinal, es decir, ver cómo es de la boca al recto el avance de la comida y de la alimentación, y a la vez evaluar objetivamente los síntomas. Pero eso tiene que tener en cuenta ciertas características particulares, y es que estamos en una condición donde la comunicación es muy limitada. Entonces estamos tratando de entender cuál es la mejor manera para tener el proxy report, que el padre, el cuidador, pueda ser el que nos pueda dar una información que sea confiable, que no se vea con tanta limitación como ciertos cuestionarios, o que lleve como ciertos cuestionarios. Muchos de ustedes como padres o colaboradores sabrán que hay mucha fatiga de cuidadores al tener que responder cuestionarios que tienen 40, 50, 60 preguntas cada vez. Y también entender esa evaluación objetiva en condiciones poco frecuentes, es decir, no es lo mismo evaluarlo en algunas condiciones donde se tiene un concepto muy general o una prevalencia muy alta versus tener que mirarlo en condiciones más controladas y puntuales donde verdaderamente se conoce anécdota más no mucha data. También entendiendo que hay variabilidad dietaria. También tratando de entender, bueno, si estamos haciendo un tracking sintomático, ¿cómo lo correlacionamos con el tracking sintomático también neuroconductual, neurológico? ¿Cómo lo relacionamos con, por ejemplo, las distonías de las que habla el doctor Carson? Y cómo llevamos a cabo eso en simultaneidad con medidas objetivas de tránsito intestinal que nos den una manera práctica y ambulatoria de llevarlo a cabo, porque pues uno de los grandes impedimentos es yo no puedo pedirle a los niños o a los padres que traigan a sus niños a hospitalizarlos para yo hacer una scintigrafía o algún otro procedimiento intestinal o alguna cosa para poder entender cómo es el tránsito, ¿cierto? Que sea de mínimo impacto y de mínima alteración dietaria para los pacientes, es decir, si ellos tienen una dieta que siguen o si ellos tienen una dieta culturalmente que es la que saben ya que sus hijos consumen y ese tipo de cosas, y que entienda que puede haber variabilidad microbiótica. Entonces, desde el punto de vista objetivo para hacer el tracking, lo que estamos haciendo es que desarrollamos fundamentalmente unos muffin que tienen unas características nutricionales muy específicas para contener una tinción azul. Y entonces, esto es muy básico, esto no es, digamos, una ciencia mágica ni extravagante, esto es alguien jugando en una cocina y poniéndole básicamente algo así como azul de metileno, pero es algo que no se absorbe y que podemos ver cuánto es el tiempo de tránsito, es decir, se lo comió, cuándo sale por primera vez en las heces, ese es el tiempo de tránsito, y cuándo deja de salir en las heces, ese es el lag time. Entonces, tenemos ciertas características para saber, por ejemplo, cuáles son los valores poblacionales estándar en ese sentido. Poquito de la variabilidad y la dificultad ha sido cuál es el vehículo para administrar eso. Y en simultaneidad estamos desarrollando una aplicación que se llama Stripes para hacer tracking de síntomas a medida que hay esos cambios. Ahí, como pueden ver, ese es más o menos el valor nutricional de los muffins. Esto es una fotografía desde arriba de los muffins que ustedes logran ver un poco ahí la tinción azul. Lamentablemente no puedo incorporar un video de un niño comiéndolo, pero bueno. Tenemos data de Inglaterra que nos dice cuál es el tránsito intestinal con estas tinciones. En promedio en la población, esto fue un estudio de unas 900 personas o algo así en Inglaterra, donde ustedes pueden ver el tiempo de tránsito y los picos en el tiempo de tránsito en diferentes, digamos que ese tránsito intestinal, digamos, diagramado de una manera normal versus tránsito intestinal enlentecido, ¿cierto? Porque ellos hicieron básicamente el mismo estudio con unos muffins azules también. Nosotros tenemos un estudio piloto hasta ahora en Shank 3, que es Phelan McDermott, donde utilizamos controles que fueran familiares de pacientes para que tuviera, digamos, cierta regularidad dietaria, para demostrar, como ustedes pueden ver en el eje X, pues, los días en los cuales se fue observada la tinción azul en las heces y en los días hasta llegar a la fase de lag inicialmente. Los pacientes de control
ejemplares ahí pues son un hermano de 20 años y una hermana de 8 años. Y ustedes pueden ver que en los pacientes, sobre todo, puede que haya un componente etéreo, no tenemos suficiente información, pero sí pueden ver que muchas veces el lag time, el total del lag time está prolongado, el tránsito intestinal está enlentecido. En simultánea con alguno de ellos hemos hecho el tracking con la aplicación de Stripes, que aquí pues no se ve todo el contenido y me gustaría haber tenido un poco más, una imagen más en concreto, pero la descargamos del App Store y la estamos mejorando para incorporar otra sintomatología en este momento, pero estas digamos, unas escalas que hemos tratado de tomar información, por ejemplo, de las escalas del Autism Treatment Network con base en sintomatología gastrointestinal, a la vez que estamos tomando información, en este momento incorporando información, por ejemplo, sobre conductas de sueño, sobre ciertos rasgos en cuanto a conducta, que pudiéramos incorporar y hacer tracking simultáneo, algo que un padre pudiera tomar la aplicación en un día dado y decir, voy sencillamente a hacer un log de los síntomas que son pertinentes en este momento para saber, incrementaron las convulsiones, incrementó la distonía, hubo algún cambio con respecto al tránsito intestinal y que en ese momento o en esos días donde hay un cambio pudiéramos decirle, saque uno de los muffins de su nevera y déselo al niño, o hagamos la tinción con el mecanismo a través de la gastrostomía o lo que fuera posible. Como ustedes pueden ver, hemos tenido algunos datos de tracking. Aquí hay 2 pacientes, ejemplo, sobre alguna de la sintomatología que, basada en ese cuestionario de Autism Treatment Network, hemos logrado retratar. Entonces, ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, que hemos retratado algo de conductas agresivas, de irritabilidad, de autolesión. Así, eso es, claro, reporte subjetivo de los padres, pero pues, o de los cuidadores que conocen a sus niños. Lo mismo que cambios en el sueño, muy, digamos, grosso modo, pero también cambios relacionados, por ejemplo, con reflujo, cambios relacionados con el tránsito intestinal como tal, y emparejándolo con esos hallazgos del Blue Muffin. Entonces, ¿qué dirección estamos tomando con eso? Es básicamente entender cuál es la base neurotípica, cuál es la base genotípica, fenotípica de cada una de las condiciones en las que estamos tratando de trabajar para entender dónde están los cambios y cómo vemos el tracking de los cambios, porque ¿cuál es la idea de eso? Es llevarlo a que se convierta no solo en un mecanismo de hacer un tracking observacional, sino entender cómo tenemos un vehículo de administrar intervenciones y cómo esas intervenciones gastrointestinales pudieran impactar también los aspectos conductuales, neurológicos, del movimiento. Por ejemplo, hablábamos con el doctor Carson sobre los triglicéridos de cadena media y si pudiéramos tener un vehículo como esos muffin que pudiéramos administrar eso y ver cambios en ese tracking sintomático, pero también ver cambios en la evolución del tránsito intestinal. Entonces, eso es un poco la meta de lo que estamos haciendo. Por supuesto, como siempre, estamos buscando dinero, apoyo, grants y eso, pero ya estamos trabajando expandiendo un poquito dentro de Phelan-McDermid, estamos expandiendo un poquito con Cure Green, que es otra comunidad de una enfermedad, de una colección de condiciones poco frecuentes. Y bueno, explorando a ver si podemos trabajar también en cuestionarios. Por un lado, esos mismos cuestionarios traducidos al español para que podamos participar con la comunidad, trabajando por supuesto con Stephanie, de pronto para que nos ayude a desarrollar un muffin colombiano o una almojábana o alguna cosa diferente y mirar a ver cómo avanzamos por ahí. Esto ha sido un poco, digamos, la colaboración, si quieren tomar. Seminars in Neurology fue una publicación poco reciente, ahorita tenemos otra que viene con un poco más de información en Journal of Pediatric Gastroenterology and Neurology. Muchas gracias.